Bien, vimos la semana pasada hasta donde le cogieron a Jesús en el huerto de Getsemaní, vinieron a por él y vimos toda la interacción entre Jesús y los discípulos, ¿no? Varias historias donde los discípulos pues decían que iban a seguirle y le abandonaron. Jesús les pidió quedarse despiertos con él orando y fracasaron. Judas, evidentemente, pues diciendo una cosa, haciendo otra cosa. Era mucho enfoque en los discípulos, en el capítulo 14. Pero hoy ya nos enfocamos en Jesús. Bien, en el capítulo 15 él ya es el protagonista, por decirlo así, y él tiene toda la atención. Y vamos a ver, pues, algunos detalles acerca de la crucifixión. Esto es algo que dura todo un día. Hay mucho, o sea, este capítulo pues resume los eventos de un día y hay mucho que ocurre. El autor de Marcos, pues como todos los evangelios, a veces conecta cosas que ocurrieron con citas del Antiguo Testamento. Bien, Marcos pues se refiere muchas veces al libro de Isaías, a diferentes versículos proféticos acerca del Mesías. Y, o sea, como los que menciona Marcos, hay un montón de pasajes en el Antiguo Testamento que describen lo que sería el día de la crucifixión del Señor Jesús. Bien, vamos a ver algunos, pero desde luego hay más. Este día fue predicho con mucho detalle, porque, como he dicho ya más de una vez, ¿no? Esto fue el evento más importante, más significante de la historia. Realmente la venida de, bueno, la muerte del Señor Jesús fue lo prometido, lo que Dios le dijo a Adán y Eva el día que pecaron. Les dijo, va a venir la simiente de la mujer y va a derrotar a Satanás, al pecado. Y todo lo que ocurre en esta historia, pues es eso, es el momento clave de la historia, de toda la historia de la humanidad. Así que bueno, vamos a empezar, Marcos capítulo 15, vamos a empezar orando y después empezamos con los versículos. Nuestro Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que vamos a pasar ahora estudiándola, pido que sea un tiempo de provecho, que ayudes a cada uno que esté escuchando hoy, pido que me ayudes a mí a hablar claramente y que sea de bendición y de ayuda a todos. En el nombre del Señor te lo pedimos todo, amén. Bueno, dice Marcos capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, estos son todos los líderes religiosos de diferentes bandos, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esto es justo después de los eventos en el huerto de Getsemaní. Bueno, perdona, en el huerto de Getsemaní, después le llevaron al Sanedrín, le probaron los judíos de noche, que no era legal, era prohibido, pero era como estaban haciendo a escondidas, no querían, bueno, estaban rompiendo las leyes, no estaban condenando justamente a Jesús, le condenaron por la noche, ahí es donde ocurren todos los eventos donde Pedro le niega y eso. Después de todo esto, le llevan a Jesús atado y le entregan a Pilato, que Pilato ya es el representante legal, el gobernador romano, sobre la región. Evidentemente Roma estaba en control de Jerusalén y él era el que podía autorizar la crucifixión de uno o no. Los judíos no eran muy buenos súbditos, eran bastante rebeldes, ¿no? Y podían haber matado a Jesús, habían matado a otros y le habían intentado matar a Jesús en otras ocasiones, ¿no? Pero querían, ya que le tenían en su control, lo que querían era una crucifixión pública donde Pilato, operando pues legalmente, fuese el que le ejecutara a Jesús públicamente para denunciarle, ¿no? Querían convertir esto en algo muy público para que el pueblo se olvidara de Jesús, que le rechazaran, y para que la culpa no cayese sobre los líderes religiosos, que el pueblo no se levantara contra ellos. Así que le entregan a Pilato. Pilato le preguntó a Jesús, perdón, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Bien, los líderes religiosos se lo trajeron a Jesús. Acordaos que hace una semana entró Jesús a Jerusalén y todo el pueblo le estaba aclamando rey. Están diciendo, pues este es el Mesías, ¿no?
Pilato sabe quién es Jesús, está claro. Pilato ha oído de él. Jesús es una persona importante, muy significante en esta historia. Y Pilato le pregunta, a ver, ¿tú quién eres? ¿El rey de los judíos? Obviamente era traición decir que los judíos tenían un rey, ¿no? El rey, o sea, los judíos no tenían un rey, tenían un César, que era el César en Roma. Bueno, Jesús dice, sí, yo soy el rey de los judíos. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. ¿Os acordáis? Bueno, esto lo vimos la semana pasada. Le intentaban acusar a Jesús de muchas cosas. Eran, pues, coger palabras que Jesús había dicho, como que derribaría el templo y lo levantaría en 3 días. Cogerlas, sacarlas de contexto, intentar torcer sus palabras para que fuese algo anti-Roma o algo ilegal, algo de blasfemia, e intentaban jugar con las palabras de Jesús para condenarle en algo. Y Jesús no se molestó en defenderse, lo que le sorprendió mucho a Pilato. Bien, de normal, un prisionero, pues, de normal se estaría defendiendo, intentando argumentar su lado, o decir que no lo había hecho, bien, o defendiéndose de alguna forma, y Jesús no. Isaías dice que iría a Jesús como un cordero al matadero, ¿no? Iba mansamente. Jesús no estaba intentando escaparse de esta muerte, mucho menos, y eso se veía. 5. Más Jesús ni aún con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Otra vez, Pilato ve que esto es algo único, esto es algo raro, ¿no? Jesús, si fuese simplemente siendo acusado de estas cosas de parte de los Sanedrín, de normal, pues Jesús estaría intentando escaparse, pero no es el caso. Se ha dicho el rey de los judíos, que si lo quieres tomar literalmente, es traición. Pero obviamente no era Jesús, no estaba con armas intentando hacer una insurrección. Jesús se distanció siempre de los que intentaban luchar contra Roma. Por lo tanto, era obvio que Jesús no estaba levantando un motín contra Roma. Bueno, el versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Esto, al parecer, era una costumbre de Pilato. Bien, cada año en la fiesta de la Pascua, pues en los días donde estaban en este momento en el año, soltaba a los judíos un preso. Y esto sería más que nada un preso político. Bien, aquí se sabe mucho de lo que son prisioneros políticos y eso, pues Pilato solía soltar a un prisionero, a alguien que era, pues, popular, alguien que la gente no quería que estuviese encarcelado, y era una forma de apaciguar, ¿no? Como un regalo que ofrecía. Bueno, dijo, a Pilato se le ocurre la idea, ¿no? Pues, a ver, yo voy a hacer, y al parecer lo hacía en otros años también, ¿no? Yo voy a ofrecerles ahora a un prisionero. Seguro que el pueblo, que hace unos días estaba aclamando a Jesús, todos de parte de Jesús, ¿no? Seguro que el pueblo va a querer que le libremos a Jesús. O sea, Pilato se trama una idea para intentar librar a Jesús aquí. Dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Este sí que era un prisionero político que había matado seguramente a soldados romanos. Bien, era, pues, podríamos decir un terrorista, un terrorista judío, intentando romper la fuerza, el poder de los romanos sobre Israel. Bueno, Pilato estaba seguro, ¿no?, de que el pueblo escogería a Jesús. El pueblo le pediría librar a Jesús. Pero ¿qué pasa? Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que les hiciese como siempre les había hecho. Querían soltar a alguien, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Esto es lo que quiere hacer Pilato. Bien, Pilato no quiere meterse. La política de Jerusalén era muy, muy complicada. Jerusalén, pues, estaba gobernado o controlado por Roma, ¿no? Y habían un montonazo de gobernadores consecutivos que gobernaban sobre Jerusalén, porque
eran echados constantemente porque en Jerusalén habían motines, se levantaba la gente, no eran un pueblo fácil de gobernar. Se enfadaban e intentaban luchar contra Roma con lo imposible que era y pues había mucha insurrección. Y los gobernadores pues tenían una tarea muy difícil al gobernar en Jerusalén, porque era controlar un pueblo muy difícil de controlar. Así que era siempre un juego entre apaciguar al pueblo y apaciguar al César, ¿no? Y mantener su puesto de trabajo. Así que aquí Pilato está intentando, no porque cree en Jesús, está intentando ganar favor ante el pueblo judío, ¿no? Sabe que ellos quieren a Jesús y les quiere dar este favor. Pero, bueno, dice, lo hizo porque sabía, era obvio, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él veía, ¿no?, que obviamente Jesús estaba atado, era prisionero de los líderes religiosos. No era el pueblo que quería matarle. Dice, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Y esto es muy curioso. Bien, se ve aquí, o sea, quizás que mejor que ningún otro sitio en la Biblia, se ve el poder que hay en la mentalidad de la masa. No, yo no sé si los que estaban con los principales, si los que estaban aquí frente a Pilato eran las mismas personas que le habían puesto palmeras a Jesús unos días antes. Es imposible saberlo. Jerusalén era ciudad grande, no estaba todo el pueblo aquí, ¿no? No sé si eran las mismas personas o no. Es posible que sí, desde luego. Pero vemos que los principales sacerdotes, los líderes religiosos, no eran tontos. Tenían autoridad, tenían poder y podían incitar, animar al pueblo. Y lo que hicieron era, escogiendo, o puede ser que la multitud que estaba con ellos ante Pilato le odiaba a Jesús, porque eran pues gente que quería estar cerca de los líderes religiosos, quería seguirles, quería el poder que ofreciera eso. O es eso, o es que los líderes religiosos convencieron a las mismas personas que antes amaban a Jesús, o antes le habían aclamado, a ir en contra de él y buscar a Barrabás. No sabemos, no hay suficiente detalle aquí para saberlo, ¿no? Pero lo que se puede ver, una vez más, es que los líderes religiosos, los que sabían sin duda que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, sabían que Jesús cumplía el Antiguo Testamento, estas personas que más sabían y que debían haber sido los discípulos de Jesús, utilizaron todas sus artimañas y todo lo que pudieran hacer para controlar al pueblo, para engañar a su pueblo, para rechazar a Jesús. Bien, puede ser ofreciéndoles favores, ofreciéndoles algo a cambio. No sabemos todo lo que ocurrió, bien, detrás de la escena, pero fueron los líderes religiosos los que impulsaron al pueblo a rechazar a Jesús. Es verdad que habían muy pocos judíos que les interesaba servir a Dios. Hay muchos judíos que querían un Mesías que les librara de Roma, sí. Y cuando Jesús rehusó ser ese Mesías, rehusó levantarse contra Roma, y en vez de eso, predicó arrepentimiento y humildad y servir a Dios, seguro había mucha gente decepcionada con ese mensaje, no contentos con lo que era eso. Se ve, ¿no?, que dentro de la multitud habían pocos, y más adelante veremos que algunos que los que habían, pues se callaron por miedo de los que estaban haciendo mucho ruido. Pues por miedo, por que les habrían matado a ellos, no se sabe. Vemos que todos los discípulos se callaron y huyeron, ¿no? Todos los santos se callaron y todos los que estaban motivados por otra cosa se levantaron contra Jesús. Fueron los que tenían las voces más altas.
Bueno, dice, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con este que llamáis rey de los judíos? Pilato sorprendido porque el pueblo escogió a Barrabás en vez de a Jesús. El plan de Pilato era que le pidiesen la libertad a Jesús. Entonces les dice, pues ¿qué voy a hacer con este que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y esto es el castigo más severo que existe. Bien. Hoy en día pues, nunca se podría en un país civilizado pues, hacer algo como la crucifixión. Era tortura. Bien, era algo cruel, diseñado por su crueldad, diseñado para infligir daño y, más que daño, vergüenza. Era una cosa pública. Se desnudaba al prisionero, se le exponía, manos abiertas, para que se le viese, bien, y era una forma de humillar al que había alzado mano contra Roma. O sea, era la peor forma de morir. Bueno, el pueblo quiere eso ahora para Jesús. Otra vez, incitados por los líderes religiosos. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, ¿por qué le vamos a crucificar, no? Si no ha hecho ningún mal. Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Y esto ya se ve como empieza a ser ya, pues, sí, la masa fervorosa buscando sangre. Bien, estamos en los mismos años de lo que era el Coliseo, ¿no? Donde la gente, pues, les encantaba, les entraba este deseo de ver sangre. Y ha llegado el punto aquí donde quieren ver a Jesús morir. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, eso es su fallo, ¿no? Eso es realmente lo que describe mejor a, yo creo, todos los políticos. Muy, muy, muy pocos políticos existen que no van a hacer absolutamente cualquier cosa por agradar a su pueblo, ¿no? Satisfacer al pueblo. Eso es un poco eso es el negocio del político, es satisfacer al pueblo. Y sea bueno o sea malo. Eso es lo que hacen, pues, es lo que hace todo político. Tristemente, muchas veces gana bueno, no, lo que es la maldad, la injusticia en la política. Bien, el dar favores injustos a las personas requeridas para que tengas poder. Esto es lo que está haciendo Pilato. Queriendo satisfacer al pueblo, no queriendo hacer justicia, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Viene aquí Pilato, como tantos otros, hizo lo que sabía que estaba mal para contentar a su pueblo. ¿Bien? Porque quería quedarse como líder. No quería ser eliminado. Se le culpa mucho a Pilato y con razón, ¿no? Pilato hizo algo obviamente injusto aquí, matando a un inocente, pero hizo pues como la misma historia que se ha repetido a lo largo de toda la historia, escogiendo su propia, lo que le beneficiaba a él antes de la justicia. Entonces le azotan a Jesús, que esto también es extremadamente cruel, bien, como pues si lo habéis visto alguna película o algo así, estamos hablando de castigo brutal, bien, una cosa extremadamente grotesca. Le manda para ser crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. En Jerusalén pues había un cuartel con soldados, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Todo esto es burla, ¿no? Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Todo lo que ocurre en este capítulo es muy importante. No son accidentes estas cosas. Jesús, no sé, os acordáis, ¿no? La noche anterior en Getsemaní, Jesús sabía exactamente lo que le iba a pasar. Él sabía que iba a ser entregado a Pilato, sabía que le iban a castigar, a crucificar, a todo lo que iba a hacer. Lo sabía Jesús. ¿Cómo lo sabía? Pues estaba escrito en el Antiguo Testamento todo esto que iba a pasar. Ya estaba decretado de Dios lo que iba a pasar.
aquí los romanos, bien, los soldados, empiezan a hacer juego con el Señor Jesús. Le han llamado el rey de los judíos. Están los romanos en un lugar donde el pueblo les odia, ¿bien? Están en un lugar donde hay pues odio contra Roma y encuentran esta oportunidad para burlarse de los judíos. Y encuentran a Jesús, que es pues una persona obviamente inocente, y le empiezan a hacer todas estas bromas. Dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Todo esto dice, con la idea de humillar a Jesús. Bien, nos dice Filipenses que Jesús es Dios, era Dios, es Dios. Bien, se humilló para tomar forma de humano. Y se humilló más, estando en forma de humano, se humilló hasta la muerte en la cruz, ¿no? Y lo que hizo, y lo que pasó aquí Jesús fue, pues, la humillación máxima, por decirlo así. Siendo Dios, pues, peor que ningún hombre. Después de haberle escarnecido, dice, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Por qué nos cuenta estos detalles Marcos? No importan, dirías, ¿no? A la hora de la crucifixión. Pues está hablando de lo que sufrió Jesús, lo que era, lo que se enfrentó Jesús por su deseo de obedecer a su Padre y su amor por ti y por mí. Jesús estuvo dispuesto a pasar por dolor físico, dolor emocional, el rechazo de su Padre. Todo lo que ocurrió lo hizo sabiéndolo de antemano, y lo hizo en amor por ti y por mí. Dice 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, estos eran seguramente dos conocidos en la iglesia, que venía del campo a que le llevase la cruz. Bien, Jesús ya en estos momentos ha sido azotado, abofeteado, ya sin fuerzas, al parecer, ¿no? Y la parte de la condena de los crucificados es que tenían que llevar los maderos, que eran enormes, eran muy, muy, muy pesados, que tenían que llevar sus propias cruces al lugar de crucifixión, que era parte de la tortura, ¿no? Parte del dolor emocional. Jesús ya estaba sin fuerzas a este punto, porque pues ya le habían azotado, le habían hecho estas cosas. No porque Jesús era débil, lo más probable es que no. Bien, Jesús ha pasado por o sea, es absurdo lo que ha sufrido Jesús, ¿bien? No ha dormido nada tampoco en la noche anterior, todo esto viene desde antes. Cogen a Simón de Cirene que le llevase la cruz y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Esto era el lugar donde se crucificaba. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. También, detalles aquí en la Biblia corresponden con pasajes en el Antiguo Testamento. Bien, pero lo que está pasando aquí es que le ofrecen a Jesús, quizás por misericordia, quizás los romanos, quizás alguien del pueblo, algo que le podía aliviar el dolor. Bien, algo que podía... esto era pues como como lo que haría morfina o algo así, algo para que no sufriera tanto, ¿bien? Que también evidentemente le atontaría, y Jesús lo rechazó. Y yo creo, bien, no tanto por el tema del dolor, sino por la idea de estar en todo su juicio, ¿no? O sea, no quería atontarse, no quería perder su juicio, ¿no? En lo que estaba pasando, aunque habría sido obviamente lo sensato, lo que haría cualquier persona. ¿Por qué? Porque Jesús había escogido esto. Jesús estaba pasando esto o sea, por su propia voluntad. Cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto también está incluido porque o sea, en el Antiguo Testamento se profetizaba esto. Todos estos corresponden a pasajes del Antiguo Testamento. La ropa de Jesús, otra vez, se le desnudaba al que era crucificado y se repartió su ropa. Obviamente no lo va a necesitar, el crucificado se queda ahí hasta morir y se repartió.
dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, que esto es todavía, o sea, todo lo que ha pasado es antes de las 9, ¿no? Esto es las 9 de la mañana. La hora primera, o sea, el día empezaba para los judíos a las 6 de la madrugada, la hora tercera era a las 9 de la mañana. Y dice, el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Seguramente encima de su cruz, bien, estaba el letrero, que ponía lo que había hecho el que estaba siendo castigado, el que estaba siendo crucificado, su crimen. El crimen de Jesús, supuestamente, bien, era el Rey de los Judíos, que era una vez más una burla. Obviamente no era rey. Pilato lo mandó decir en forma de burla. Bien. Que es una burla, pero es al 100% cierto. Jesús dijo, ¿no?, que es el Rey de los Judíos. Y un día Jesús volverá y será el Rey, ¿no? O sea, Jesús, siendo eterno, ha sido y siempre es y siempre será el Rey de los Judíos. Esto realmente es un preview, ¿no? Esto es algo, pues, que nos cuenta acerca del futuro. Nos recuerda que la historia no ha acabado. Jesús vive y Jesús viene como Rey. Dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. En este caso, Marcos nos menciona el pasaje, esto está en Isaías, que pues habla del Mesías siendo pues castigado o contado entre los inicuos. Jesús era santo, Jesús no había pecado y estaba rodeado, metido con los pecados, con los pecadores. Bien, se identificó, y esto es algo muy, o sea, muy importante, ¿no? Se identificó Jesús como pecador. Esto es porque tomó realmente nuestros pecados. Murió por pecados, Jesús, no los suyos, sino los de los demás. Dice el 29, y los que pasaban le injuriaban. Seguimos con la burla, ¿no? Meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Esto Jesús lo había dicho con referencia a su muerte y crucifixión, ¿no? La gente pues burlándose de él. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Otra vez Jesús se fue por su propia voluntad a la cruz. No le pillaron, no fue un mártir Jesús. No fue llevado contra su voluntad. Jesús decidió ir a la cruz, decidió morir. ¿Por qué? Porque ahí no acababa la historia. Y hoy no vamos a ver el final de la historia, ¿no? Sálvate, desciende de la cruz. Obviamente no lo hizo Jesús. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. No se puede salvar. Todo esto cambiará drásticamente en 3 días, ¿no? Evidentemente, la burla se va a acabar muy pronto. Pero todos están... Todo lo que revuelve alrededor de Jesús en este momento es burla, ¿no? Es humillación. Que es trágico. O sea, tienes a la persona, la única persona justa de la tierra, la única persona que ha actuado siempre perfectamente, siempre con perfecto amor, siempre para el bien de los demás. Bien, la única persona que merece honra está siendo se está burlando de él. Vivimos en un mundo, y yo creo que a través de todas las culturas, estamos en un mundo donde muchas veces lo sagrado es motivo de burla, ¿no? La gente se ríe de lo que realmente debería ser sagrado. Eso es descripción de nuestra cultura y las culturas de toda la historia. Y lo que más define este tiempo de la crucifixión a Jesús, pues es eso, es burla, es humillación, es bajar, reducirse. Y eso es a propósito, ¿no? Porque Jesús
en estos momentos está pagando el precio por el pecado. Jesús está recibiendo el castigo tuyo y el mío por tu pecado y mi pecado. ¿Bien? Jesús recibiendo la afrenta que deberíamos haber recibido nosotros por nuestro pecado. ¿Has cometido pecado alguna vez? ¿He cometido yo pecado alguna vez? Sí, ¿no? Está claro que sí. El pecado se merece la humillación. Eso es el castigo por el pecado. Se merece. Todo lo que está pasando Jesús es lo que merecemos tú y yo por nuestro pecado, ¿no? Por ofender a Dios. Jesús está tomando todo esto por su propia voluntad. Bueno, esto están diciendo los principales sacerdotes, ¿no? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. No habrían creído, evidentemente. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, todo burla. Y Marcos enfatiza muchísimo esta idea de la burla, ¿no? O sea, de parte de todos, de Pilato, de los romanos, de los líderes religiosos, del pueblo, incluso de los que están crucificados con él, ¿no? Repitiendo vez tras vez esta idea de que Jesús está siendo humillado. Cuando vino la hora sexta, esto sería las 12, el mediodía, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto fue un milagro. Como si fuese un eclipse. No, me imagino que no un eclipse de verdad, porque son 3 horas. Pero vino, dice, oscuridad sobre la tierra. Algo ocurrió aquí. Dios marcando que algo importante está ocurriendo aquí. Yo creo, pues, demostrando a la gente que, oye, esto es serio lo que está pasando. Y hay oscuridad. No nos dice más la Biblia acerca de ello, no sabemos exactamente a qué se refiere o qué es lo que pasó, ¿no? Pero la Biblia nos dice que hubo, por el espacio de 3 horas, oscuridad. Lo mandó Dios. Es como, otra vez, una marca de que esto es importante. Y a la hora novena, esto es a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es el punto más bajo para Jesús. O sea, Jesús ya ha pasado por mucho, ¿no? Físicamente, emocionalmente, en todos los sentidos Jesús ha sido humillado y dolido, hecho daño, ¿no? Pero lo que Jesús dice aquí es, y cuando hubo oscuridad, imagínate, ¿no? Que es como que representa que Dios no está mirando. Dios ha dado la vuelta. Y Jesús es como que pasó 3 horas apartado de Dios. 3 horas de sufrimiento, alejado de su Padre. Bien, no sé si es exactamente eso lo que significa la oscuridad, pero lo que está pasando aquí, lo que Jesús está describiendo, lo que ocurrió en la cruz, fue rotura, una separación de Dios, que conocemos la doctrina de la Trinidad, ¿no? Jesús es Dios, Dios Padre es Dios, y son la misma persona y a la vez son distintos. Bien, la Trinidad es un misterio que no acabamos de entender del todo, pero la relación entre Jesús, el Hijo, y Dios el Padre, aunque sea un misterio en muchos aspectos, bien, no entendamos todo lo que significa todo de la Trinidad, ¿no? Aunque es un misterio, es la relación más unida que existe, bien, en todo el mundo. Piensa en, pues, Romeo y Julieta, o lo que sería la pareja más cercana, bien, lo que sería la relación más cercana, una madre y un hijo, ¿no? Hermanos que se aman. Pues Jesús está mucho más cerca de Dios que ninguna otra pareja o grupo de personas en la historia. Pues
estas dos personas unidas, eso es lo que es la Trinidad, no, tan unidas que son uno, por este tiempo fueron separados. ¿Por qué fueron separados? Por el pecado. Porque Jesús, en estos momentos, tenía nuestro pecado. Bien, Jesús, Dios le trató a Jesús como si Jesús hubiese hecho todos los pecados de toda la humanidad. Que se dice muy rápidamente, pero estamos hablando de algo absolutamente terrible para Dios. O sea, lo peor para Dios. Jesús está siendo tratado como el mayor pecador de todo el mundo, ¿no? Con la acumulación de todos los pecados de la humanidad aquí. Y la consecuencia del pecado es separación de Dios. Igual que en el huerto de Edén, cuando pecaron Adán y Eva, se tuvieron que separar de Dios, se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Pues Jesús aquí se rompe su comunión con Dios, se rompe esa relación entre él y Dios. Por eso dice, ¿por qué me has desamparado? Eso es, de todo lo que sufrió Jesús, eso es lo que más le impactó, lo que más sufrimiento fue. Esa rotura entre la relación Jesús, Dios Hijo y Dios Padre. Y fue una cosa voluntaria. Fue una cosa que hizo Jesús, sabiéndolo de antemano, lo hizo en obediencia a su Padre y por amor hacia ti y hacia mí. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Esto es que le malinterpretan los que estaban a su alrededor. Y se ha malinterpretado la crucifixión de Jesús, pues durante toda la historia. Si vas a una iglesia católica, se ven crucifijos por todas partes, ¿no? Una de las iglesias, una de las diferencias significantes entre lo que es una iglesia católica, católica romana, ¿no? Y lo que sería, pues, nuestra iglesia, por ejemplo. Se ven en todas partes crucifijos, como Jesús en la cruz, ¿no? Se ve mucho de eso, Jesús muerto, Jesús crucificado. De normal, y estos son símbolos y al final pues son simplemente símbolos, no es algo pues tan importante, pero refleja la doctrina, refleja el pensamiento de las diferentes religiones, las diferentes iglesias. Se le ve a Jesús como un Jesús muerto, como un Jesús en la cruz, sin más. Bien, y la iglesia católica romana, con las buenas cosas que haya hecho a lo largo de la historia, ha hecho bien, ha hecho mal, desde luego, pero ha interpretado muy muy mal la muerte de Jesús. La iglesia católica romana le trata a Jesús como muerto, como un mártir, una persona muerta, y una persona, o sea, como que la historia de Jesús acabó allí. Simplemente decir, o sea, eso ocurrió desde el principio, ¿no? Están malinterpretando lo que está haciendo aquí Jesús. Dice, llama a Elías. Corrió uno, dice, empañando una esponja en vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. En el momento más duro, en el momento más bajo de Jesús, al parecer esto es otro tipo de burla. Bien, no estoy exactamente seguro de lo que está pasando aquí, ¿no? Pero al parecer la gente continúa riéndose de Jesús, continúa intentando humillarle. ¿Bien? Dice, más Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Y ahí acaba la vida del Señor Jesús pues, en la cruz. Entonces dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En el templo, en Jerusalén, que no estaba muy lejos de donde está crucificado Jesús, ¿no? En el templo existía, ¿os acordáis? Hace unas semanas hemos hablado del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Existía una separación entre el lugar santo y el lugar no santo, el resto del mundo. Había un velo que era, pues, una barrera entre lo que representaba la presencia de Dios,
otra vez, Dios no estaba ahí dentro, Dios no está limitado a una ubicación física ni nada, ¿no? Pero una representación entre la presencia de Dios y la humanidad. Y no se podía cruzar esa barrera. El velo solo lo podía cruzar una vez el sumo sacerdote después de rituales extremadamente específicos. Y todo esto era para enseñar la diferencia entre Dios y el hombre, ¿no? La santidad de Dios está separada de los hombres. Cuando murió Jesús, se rasgó en dos ese velo y era tremendamente importante, tremendamente significante, ¿no? Eso es que Jesús había eliminado lo que separaba a Dios del hombre. Lo que separaba a Dios y los humanos era el pecado, ¿no? El pecado de Adán y Eva y el pecado de todos los humanos cumulativos desde ellos. Jesús cargó con el castigo de eso y derribó la separación entre Dios y el hombre. Esto es simbólico, o sea, ocurre en un lugar simbólico. El templo es todo símbolo, ¿no? Pero está representando una verdad tremenda, una cosa extremadamente importante. Y eso es que después de Jesús, o por la muerte de Jesús, los humanos, tú y yo, podemos una vez más estar cerca de Dios. O sea, Jesús se separó de Dios para que nosotros pudiésemos estar con Dios. Y cuando se rasgó el templo, fue una señal de Dios visible. Nos dice que se rasgó de arriba a abajo. Bien, seguramente, pues simbolando, ¿no?, que es el Dios el que lo rompe desde arriba hasta abajo. Bien, me imagino que de ahí viene un poco la simbología. Pero Dios ahora está diciendo: venid a mí. Los humanos pueden acercarse. Hay una forma de restaurar la relación entre Dios y los hombres, puramente por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Eso es la significancia de la muerte de Jesús. Cuando cantamos consumado en la canción anterior, ¿no? Consumado es que Jesús cumplió la obra, la tarea que Dios le había mandado aquí a la tierra para hacer, ¿no? Consumió ese castigo por nuestro pecado para que pudiésemos volver a tener relación con Dios. Dice 39, y esta historia es preciosa. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión, que era uno de los romanos que, entre todos, pues estaban burlándose de él, ¿no? Le habían crucificado a Jesús, le habían hecho daño, le habían azotado, reído de él y todo esto. Bien, pues este centurión vio lo que pasó. Él estaba ahí desde para todo, ¿no? Estuvo cuando le trajeron, cuando se burlaron de él, cuando le ofrecieron vinagre y no lo quiso Jesús, cuando vino la oscuridad. Él lo vio todo. Y aquí ve como un hombre con toda la intención del mundo. O sea, no es una víctima Jesús. Con toda la intención del mundo. Está cumpliendo algo. Y cuando Jesús lo cumplió, cuando dijo: está consumado, está terminado, se murió. Bien. El centurión fue pues como el primero de millones que han venido después de él en decir: este hombre era hijo de Dios, ¿no? Y el centurión demostró lo que es la salvación. Decir: Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. El centurión entendió que Jesús y su muerte en la cruz eran significantes. Entendió lo que estaba haciendo Jesús. Se humilló y dijo: este es Dios. El centurión era, pues, el primer cristiano, por decirlo así, de la época nueva, de la época después de la crucifixión de Jesús. También dice: habían algunas mujeres mirándole de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Personajes cercanos a Jesús. Quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estas son partes, no son discípulos mismos, ¿no? Son partes de gente del grupo que seguía a Jesús, que le escuchaba, que eran parte del grupo que viajaba. Dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, estaban preparándose para el sábado, para lo que sería el día de reposo, pues después de la Pascua. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato.
Este concilio, curiosamente, es el Sanedrín, ¿no? Estos son los líderes religiosos del pueblo, y bueno, líderes políticos también de los judíos. Él es un miembro del Sanedrín. Estos son los que le condenaron a Jesús, ¿bien? Él se había callado, era un seguidor en secreto de Jesús. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, nos dice ahí como entre comillas, ¿no? Era uno que seguía a Jesús, que estaba esperando el reino de Dios. Y ese esperando es importante, porque el reino de Dios no era en ese momento. Jesús no vino a establecer el reino en ese momento. El reino de Dios es algo futuro. Bueno, él estaba esperando el reino de Dios, es decir, creía en Jesús, estaba esperando cuando Jesús fuese el rey. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hay una serie de eventos aquí que como van en contra de todo lo que es la humillación de Jesús. Bien, Jesús, todo lo que sufrió fue humillación. Y llega el punto de su muerte y se da la vuelta a la cosa. Pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Jesús ya había muerto. Bien, otra vez Jesús, cuando cumplió con esta separación con Dios, llevando nuestro pecado sobre sí, lo terminó y murió, expiró por su cuenta. No murió porque le habían matado los humanos. Jesús entregó su vida. Le preguntó si estaba muerto. Lo confirmaron que sí. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ahora, esto es un honor tremendo. ¿Bien? Esto es este sepulcro seguramente era preparado para él mismo, para José de Arimatea, quizás para su familia también, y era una cosa de ricos. O sea, ningún prisionero moría y era sepultado de esta forma. Bien, José. Tendrían comunas o algo así. ¿Cómo? Igual tendrían comunas o algo así. Sí, no lo sé, no sé cómo se enterraban, pero no tenían, o sea, estamos hablando de una cosa labrada más costosa, mucho más cara de lo que sería comprar una tumba hoy en día, que hoy pues, un poco solo los ricos son enterrados. Pues, o sea, estamos hablando de un honor tremendo para el cuerpo de Jesús. No fue echado su cuerpo en cualquier sitio, bien, como lo que habría pasado con todos los demás prisioneros. Le metió en un sepulcro y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estos dos seguidores de Jesús vieron el lugar, ¿no? Se pisparon de dónde se estaba metiendo el cuerpo de Jesús. Y eso es el final del capítulo. El capítulo nos deja así a mitad y con anticipación, pero estos últimos versículos dan esperanza, en un sentido. Cambian esta idea de la humillación de Jesús. Jesús ha sido reducido hasta el punto más bajo posible y ahora, o sea, se está cambiando. ¿Bien? Es puesto en un lugar de honor, un lugar que no es lógico que vaya ahí un prisionero político de Roma, no es absurdo que una persona crucificada vaya a un sepulcro de esta forma. Bueno, ven, María Magdalena y María madre de José. Son los dos discípulos de Jesús, ¿no? Juan y Santiago. Esa es la madre de Juan y Santiago, es esta persona. Y ahí termina la historia. Bien, bueno, como digo, este es el evento más importante de la historia. Este es el momento más importante que ha existido. La muerte de Jesús afecta a todos, absolutamente a todos, porque Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Jesús murió para que tú y para que yo pudiésemos ir al cielo. Ahora, no van a ir todos al cielo, y esto es extremadamente importante. Mucha gente hoy en día quiere decir que todos un día llegarán al cielo.
todos un día serán perdonados por sus pecados y que todos terminarán bien. Eso no es verdad. La Biblia es muy claro en cuanto a eso. Que no sería justo. No, Dios no ofrece, o sea, Dios no da salvación a todos. De hecho, la vasta mayoría pues, no son salvos. La mayoría nunca reciben lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Eso lo recibió el centurión, que hizo qué? El centurión dijo, este es Dios. Jesús era Dios y es Dios. No ha acabado la historia, no ha acabado el Evangelio y queda parte de la historia. Pero hasta hoy, o sea, que todos entiendan que lo que hizo Jesús es para ti y es para mí. Es algo que toca nuestras vidas. No es simplemente un evento en la historia sin más, algo curioso para aprender, ¿no? Esto es algo importante, es lo más importante en tu vida y en mi vida. Bien, sabemos que a través de Jesús podemos ir al cielo. No van todos al cielo, pero a través de Jesús podemos tú y yo ir al cielo. Bien, si Jesús, o sea, si Jesús te perdona, si Dios te perdona por tus pecados, puedes ir al cielo, pero Dios no perdona los pecados de todos. Vamos a dejarlo allí. Bien, la semana que viene vamos a ver cómo termina la historia y qué es lo que significa para nosotros. Vamos a acabar. Voy a orar y lo dejamos allí por ahí. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por lo que hizo el Señor Jesús aquí en la cruz. Pido, Señor, que nos ayudes. Pido por los que estén escuchando hoy. Yo no sé si han sido salvos, yo no sé si van al cielo o no, si han sido perdonados por sus pecados o no. Te pido, Señor, por sus almas, pido que cada uno aquí, si no ha sido salvo, que te pida perdón por los pecados, y que tú le perdones y que empiece esta relación contigo. Pedimos, Señor, pues que ayudes también a los que somos cristianos a ser mejores cristianos, mejores siervos de ti. Ayúdanos a continuar en el camino de santificación, a ser más como el Señor Jesús, no a vivir como antes de la salvación, sino a vivir como el Señor Jesús. Te pido por cada hermano, pido que nos bendigas, nos ayudes a glorificarte en todo, y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.